Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que dijo su presidente Alfredo Pacheco. Habló de varios temas, pero hemos escogido esto. Escuchemos, señor director, a Alfredo Pacheco. Decía yo hace un momentito que esto es, por favor, palo si boga y palo si no boga. Nosotros tenemos un mes diciendo, y me estoy refiriendo al Código Penal, que vamos a trabajar una gran cantidad de proyectos de ley y que vamos a acelerar la marcha en las comisiones y que vamos a tomar medidas para poder obtener resultados positivos en la aprobación de esos proyectos de ley. Ya hoy comencé a escuchar la avanzada de una andanada que va a venir contra el Congreso porque que llevamos el Código Penal muy rápido, que lo vamos a festinar, que cómo es posible que duramos 3 meses en la comisión y se conocieron X cantidad de artículos y que ya con el nuevo mecanismo llevamos al día de ayer 100 artículos conocidos por la comisión y al día de hoy, en este momento, 11:30 de la mañana, van cerca de 125 artículos. Por eso hemos dicho que hoy estamos sesionando con un quórum un poquito más ajustado, en virtud de que allá abajo hay una cantidad de diputadas y diputados que están trabajando paralelamente en lo del Código Penal y van a trabajar el día entero completo en el día de hoy y van a trabajar en el día de mañana. Entonces yo le pido a esos distinguidos... Bueno, básicamente estaba manifestando, hay una falla de origen en el video porque veíamos que mientras hablaba se escuchaba la voz, ¿verdad? Y los movimientos iban por otro lado. Le explicamos a la gente que dada la relevancia quisimos seguir escuchando a Alfredo Pacheco a pesar de esto, pero se está refiriendo al Código Penal. Hay una comisión que fue escogida del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. El problema que parece ser que hay en el Código Penal es del mismo, es dentro de ellos mismos. Que se pueda escuchar a todas las partes, que se puedan estudiar todos los proyectos. Yo tengo entendido que se cambiaron algunas reglas a última hora, no todo el mundo está feliz con eso. Entonces, siempre es como esa prisa momentánea. Nadie duda, yo me parece que todo el mundo entiende que el Código Penal ya es tiempo. Pero vamos a ver qué Código Penal vamos a tener. ¿Cuáles son las reglas? A mí, por ejemplo, el tema del fuero militar, de que en el país los militares tengan la posibilidad de juzgar ellos, tener los tribunales militares, hay que ver el alcance y hay quienes tienen dudas dentro del Congreso sobre eso. El alcance de esos tribunales militares, porque eso es para asuntos disciplinarios, pero para asuntos que tienen que ver con la ciudadanía, con lo público. El tema, por ejemplo, de que en República Dominicana se piense en este momento quitar todo tipo de responsabilidad penal a las instituciones públicas, a los cabildos y también a las iglesias. También a las iglesias, que no son responsables al final. Dicen, no, responsable es el titular, el incumbente, el funcionario, pero ellos no tendrían que responder. Eso sería un tremendo retroceso. Hay muchos elementos ahí que tienen que ver con los derechos de la gente. Y bueno, vamos a ver cómo marcha hoy, porque tengo entendido que estas reuniones van a continuar y sería bueno seguirle el ritmo a lo que pasa en el Congreso Nacional con el Código Penal de la República Dominicana. Ayer habló un diputado, este diputado que fue de las víctimas del Jet Set. Afortunadamente sobrevivió y contó su experiencia. Yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena que le escuchemos, pero lo vamos a escuchar un poquito más adelante, porque según lo que tenemos entendido, está presentando la misma situación de Pacheco, algo que nosotros podemos resolver, por supuesto. Pero sí podemos decir que Pacheco también se refirió a una serie de diputados que aún, oigan, a esta altura del juego, y eso hay un plazo, ¿verdad?, a esta altura del juego no han presentado su declaración jurada de bienes. Él decía, no son tantos, no son tantísimos, son 30. Esos 30 no cobrarán si de aquí al mes de julio no han presentado su
declaración jurada de bienes. Los diputados, los legisladores son quienes hacen las leyes. Con razón el pueblo dice que quien hace la ley, quien hizo la ley, también hizo la trampa. No sé cómo saldrán de esto, cómo podrán explicarlo, qué les impide a los diputados y senadores presentar su declaración jurada de bienes, cuando ellos no solo que son legisladores, sino también fiscalizadores de los otros poderes del Estado, de todo. Entonces es una vergüenza que hayan diputados que todavía no hayan presentado esa declaración jurada. Debería haber una posibilidad de que haya un voto revocatorio para cuando ocurran estas cosas, la gente de su propia circunscripción pueda decir, mira, vamos a votar de nuevo porque este no califica y lo sacamos y lo votamos. Sí. Llegará ese momento. Yo estoy confiado que quizás podamos verlo pronto, ese tipo de cosas. Así es, y porque es una vergüenza. Es increíble que al día de hoy estamos hablando de que hay gente que todavía no ha hecho esa declaración jurada, incumpliendo con la ley quienes hacen la ley. Exacto. Que tampoco es una anomalía en la República Dominicana, lamentablemente. Retornando al tema del Código Penal, hemos dicho que hay toda una ola que apunta hacia presionar para que sea aprobado este código que tiene ya alrededor de una década en discusión en el Congreso, sobre todo después de la tragedia del Jet Set. Edith decía que el diputado Carlos Gil, que es uno de los sobrevivientes de la tragedia del Jet Set, se expresó ayer en la Cámara de Diputados, precisamente dando su testimonio de por qué él entiende que este código debe ser aprobado. Lo vamos a ver en breve, porque antes, para introducirlo, quiero mencionar que también habló la diputada Lidia Pérez, hermana del fallecido cantante Ruby Pérez, que en la Cámara de Diputados también se refería al tema y decía que cuando ella leyó el expediente de, por lo menos el sometimiento a la medida de coerción del caso Jet Set, dice, cuando eso pasó por mis manos el fin de semana, yo temblé. Volví atrás todo lo que había avanzado en mi duelo y dice que en esta ocasión entiende que hubo negligencia en este caso y aboga porque haya una aprobación de este código. Vamos a escuchar lo que ellos dijeron en la Cámara de Diputados en el día de ayer. Y vemos cómo están los huérfanos, los heridos de esta catástrofe. Todavía tenemos la secuela de ese desastre. Gracias a cada uno de los colegas diputados y a su presidente Pacheco, este cuerpo ha sido muy solidario con nosotros, con nuestra salud, desde el día cero hasta este momento. Le doy las gracias a ellos, le doy las gracias al país, a mi municipio de Santo Domingo Este, a la circunscripción número 3, que siempre estuvieron atentos a nuestra salud y siempre nos externaron con sus oraciones la mejoría de nosotros. Este momento que pasamos no podemos permitir que vuelva a pasar en nuestro país. Nosotros como legislador tenemos que velar por hacer leyes que se cumplan. Aquí no puede haber ningún lugar donde asistan personas con ese descuido que había en la discoteca Jet Set, que al final terminó en tragedia. En tragedia donde perdieron la vida 236 personas, donde quedaron huérfanos cerca de 200 niños, donde el país aún está en vilo pidiendo justicia. Lamentablemente, yo perdí un amigo, un hermano que estaba aquí conmigo desde el 2020 en la Cámara de Diputados. Julio César Valera junto a su esposa perdieron la vida, que estaban conmigo allá en el Jet Set. Dios fue misericordioso conmigo. Dios me salvó y me sacó de ahí. No sé cómo, pero pude salir. A pesar de las heridas por fuera que tengo, también tenemos muchas heridas por dentro, porque yo perdí un brazo en esa tragedia. El país perdió mucha gente buena en esa tragedia y esto no puede volver a suceder. Por eso también se hace impostergable la aprobación
del Código Penal. Y eso no puede esperar más. Definitivamente necesitamos un código que se adapte a los nuevos tiempos. Un código, no podemos tener un código del 1984, son otros tiempos. Hay otra tecnología, hay otros delitos. No solo que lo aprobemos nosotros aquí, sino también la Cámara Alta y el presidente. Esperamos que el código no sea vetado por él, que sea aprobado. Bueno, ya ahí escuchábamos el testimonio de Carlos Gil, sobreviviente, diputado sobreviviente de esta tragedia del Jet Set, y yo citaba a la señora Lidia Pérez, hermana de Rubí Pérez, que decía que esta tragedia había sido una tragedia 100% evitable, y entonces menciona, ¿verdad?, todas las advertencias que dio esta edificación para que los propietarios tomaran acción a tiempo y con personal profesional para resolver los problemas que posteriormente desencadenaron en el colapso de este techo. Para hoy, miércoles a las 11 de la mañana, se espera el conocimiento de la medida de coerción para los imputados en este caso, que son los empresarios Antonio Espaillat y Maribel Espaillat. El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para el caso del señor Antonio Espaillat y para su hermana Maribel la prisión domiciliaria. A ella la hemos visto en más de una ocasión caminar por los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva lentamente, con dificultad. Se ha dicho que ha estado permaneciendo en un centro hospitalario, aunque en ningún momento se ha revelado ni dónde, supuestamente por un tema de seguridad, pero nadie sabe en qué lugar se encuentra desde que la vimos aquel día entrar a la Procuraduría General de la República la pasada semana, donde caminaba de manera regular, hay que decirlo. No sabemos si la impresión de que ya el proceso judicial va a comenzar trajo como consecuencia que su salud se deteriorara, pero no es la misma persona, no camina de la misma forma ni con la misma fuerza la señora Maribel como cuando entró a la Procuraduría el día que fue citada para esa entrevista o ese interrogatorio, y como la hemos visto incluso caminar apoyada en otra persona entrando al Palacio de Justicia el pasado sábado, por lo menos, que fue en el momento que se iba a conocer la medida de coerción. Por lo menos delante de cámara. Por lo menos como la hemos visto. Es como en cámara. Exacto. Exacto. Yo no Yo lo he visto en en otro cámara lado. sí. Lo que sí que varios medios indican que ella habría sido trasladada anoche a la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por lo menos así lo indica el periódico El Nuevo Diario. Lo escuché esta mañana en otro lugar, en otro medio. Al parecer fue trasladada anoche al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y, como dije, hoy a las 11 de la mañana se espera el conocimiento de la medida de coerción. Más de un centenar de querellas ya han sido interpuestas en su contra, y sabemos o escuchamos por juristas que hemos tenido aquí que este caso apenas comienza, porque es el sometimiento de la medida de coerción para las personas que podrían estar ser responsables directas, pero el Estado podría también ser demandado en este caso. Yo he estado mirando, ayer hacíamos referencia a las declaraciones de algunos de los que estuvieron ahí o de los empleados, y que básicamente vienen a documentar esa negligencia que yo creo que todo el mundo, yo he visto a los abogados de los mismos imputados decir que bueno, que aquí hay un acto negligente, que es homicidio involuntario, que no hubo una voluntad, pero todo el mundo reconoce y dice aquí no se hizo un trabajo perfecto, ni ellos mismos se pueden sentar a decir aquí se respetaron las reglas y se respetaron las normas. Evidentemente esto es una alerta gravísima, demasiado grave y demasiado dolorosa para la sociedad dominicana, de lo que puede pasar cuando no se cumplen reglas y normas. O sea, ¿cómo es posible que tengas un techo y que la solución sea capa de fino sobre fino, capa de fino sobre fino, hasta extender el mismo techo que tienen varias veces, 5 veces? Ese mismo día iban a poner impermeabilizante otra vez. Ya habían comprado los materiales para el día siguiente, tratarlo con impermeabilizantes nueva vez. Un personal no calificado, que por cierto, de los 2 haitianos que trabajaban en esa acción, que subían a bajar las lonas, a sacar el agua en cubeta en los andamios, uno de ellos, refiere uno de los empleados, se encuentra en Haití porque lo agarraron una redada porque estaba indocumentado. O sea,
todo era bastante informal. De hecho, cuando le preguntan sobre las empresas que prestaban servicios para todos los procedimientos, ellos te dicen, bueno, teníamos una empresa, la empresa de Víctor, pues, no muy formal, es como que hace trabajos. Y entonces es una lección para todo el que tenga un local. La otra cosa es que eso es una tragedia que avisó. Ese techo habló, gritó, pidió auxilio, mandó escombros. De hecho, en las fotografías aparece acreditado que parte de de las roturas que tenían todas esas bases colocadas, bueno, los plafones, no era por humedad, era por cortes. De modo que tengo, a propósito de eso, Edith, simplemente que precisamente ayer, conversando con alguien que estuvo en una rueda de prensa, acudió a una rueda de prensa en la discoteca Jet Set, me informaba que ese día llovía adentro y tanta lluvia caía afuera como la que ese día llovía y tanta lluvia caía afuera como la que estaba cayendo dentro, que le impresionó. Es una persona que fue a cubrir esa rueda de prensa de un artista y el aguacero era fuerte afuera y le llamó la atención los chorros de agua que caían dentro. Eso uno lo ve, por ejemplo, los que hemos vivido en el campo, la casa que la cobijan con yagua. Entonces la yagua, y con zinc, que se le hace un hoyo, que la gente cambia el zinc y entonces queda un hoyo. Y entonces ahí queda una gotera, pero no, y la yagua es terrible, los chorros, porque no era, el zinc son generalmente pedacitos. Pero la yagua son la gente que vive en el campo, que nos está mirando a esta hora de la mañana, que tiene una casa cobijada de yagua que casi no se usa. Bueno, pues los chorros en el lugar donde se reunían los ricos dominicanos a bailar, era parecido. Eso nadie lo puede entender. Entonces, ese deterioro queda profundamente acreditado. Yo estaba mirando las entrevistas y digo, podemos leer más entrevistas de empleados, pero realmente todas vienen a documentar que todos te están diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, el principal responsable, que tiene el nombre de un artista dominicano, pero que no es él obviamente, Manuel Jiménez, dice que las órdenes para poner, ¿cómo se llama esto, Germán? Las mesas, las reservaciones. ¿Cómo es? Zabaletas. Las zabaletas. Zabaletas. Le preguntan que quién le dio la orden y dice que se la daba directamente al propietario. Entonces también los empresarios, que son como una base de cemento, que estaban haciendo como si fueran unas zanjas, ¿no? Para las... Canaletas. Son canaletas. Canaletas, okay. Bueno, sí. Que son como... Por donde va el agua, ¿no? Por donde va. No era canaleta, tiene otro nombre, pero bueno. Esa estructura que ponían, que era con cemento, y las fotos son bien feas, de cemento, debajo de las casetas, sí, es un trabajo chapucero, es un trabajo ahí movido que se ve. Lo así, le preguntaron que quién le había dado la orden. Le preguntaron que quién le dio la orden de poner la lona. Y dijo que fue el propietario que le dio la orden. Entonces, todos esos que son empleados están diciendo y señalan al dueño, que de alguna manera me parece a mí que antes, durante y después, es un nivel de concentración que pudiésemos hablar con alguien que administre, porque no te imaginas que alguien que tiene tantas responsabilidades como él, tuviese que dedicar su tiempo y su vida a estar pensando en un plafón. Mire, señor, que se cayó el plafón. Mire, señor, que hay otro plafón. Toma, mire, señor, cómprate 2 fundos de cemento. No, tenía una tarjeta de crédito que la compraban a nombre suyo. Entonces, como que ahí faltó un tipo de gerencia, de dejar que quien sabe administrar, administre, que quien sabe tapar, que se hagan los trabajos. Y es una forma dolorosa de aprender, porque yo creo que a nadie quería esto, ni los propietarios mismos pudiesen devolver el reloj atrás y tomaran todas las medidas. En el 2015, en vez de llegar al 10% que llegó ese ingeniero que estaba haciendo la evaluación, le pagan la vida, porque esto le cambia la vida a todos. Le cambia la vida a las víctimas y le cambia la vida, nadie gana nada con lo que ha pasado aquí. Esto es una pérdida para todo el mundo. Entonces, los que están en sus casas, los que son empresarios, la gente que tiene niveles de responsabilidad, es como mirar y decir, esto no puede ser. Pero dije, bueno, leer todas esas entrevistas tiene poca efectividad en cuanto a que ya sabemos y todo indica qué fue lo que pasó. Todo el mundo está claro que había un desorden mayúsculo, que nunca se buscó especialista, pero él mismo lo dijo en la entrevista que yo le hice. Hay gente que se queda de la entrevista porque quería que yo le diera un palo o algo así, pero realmente si uno está haciendo una entrevista, es una entrevista que está haciendo, y lo bueno es que él diga los datos. Hoy esos datos aparecen en este expediente, y él decía, las personas que están prestando los servicios son profesionales, no,
son los mismos trabajadores. Los que ponían la impermeabilización, ¿eran gente que estuviera algún... No, porque eso no hay que... no, eso es así, eso es sencillo. Luego la historia no salió tan sencilla y eso es claro. El otro grupo de gente que da su testimonio, desde, por ejemplo, el ex senador de San Cristóbal, que estuve leyendo lo que él comentó, las personas que resultaron afectadas, algunas de las cuales no se han podido recuperar, son historias muy trágicas y muy dolorosas. Vienen a acreditar ese momento que para todos ha tenido profundas consecuencias, como para ese diputado, en términos personales, porque por más que nosotros tengamos empatía y quisiéramos ponernos en el lugar del otro, la verdad es que los que vivieron allí saben el trauma al que se enfrentaron. Todos tienen ese ruido en la cabeza, todos tienen el momento del colapso, todos tienen esos amigos. Hay historias valientes, como la de un señor que dice Franklin Rodríguez, el ex senador de San Cristóbal, que escuchaba que le decía, ese hombre le decía a su esposa, no te preocupes, yo no te voy a abandonar. Y él estaba herido y trataron de sacarlo y él no quiso que lo sacaran, no, hasta que no la sacaran a ella. Y que él se fue con otro y que lograron liberar a la esposa que tenía una pierna destruida y que entre todos, y que el hombre herido salió fuera, buscó una camilla, él mismo trajo la camilla y subió a esa esposa y dice, los vi irse. ¿Cómo estará esa pareja? Pero hay ese tipo de muestras. Entonces nosotros, sí, pero digamos que en orden de la mañana yo pudiera ponerme aquí y leerles una cantidad infinita de testimonios como eso, que los hay, de gente que dice, yo fui con mi amiga, fui con mis hermanos, gente de Jaina, como, ¿dónde estaban los de Jaina? ¿Por qué me sentaron en una mesa? Que yo vi, están los músicos de Rubí Pérez, está incluso la hija de Rubí Pérez, pero pienso que al final todo el mundo sabe exactamente qué ha sido y es como exponer un dolor muy profundo que no tiene en este momento caso. Por eso fue que decidí hoy ya no leer más aquellos que sean testimonios que son muy gráficos, que se le dieron a los fiscales, porque sabemos también que esta es una tragedia que perturbó la vida de la gente, de todos nosotros. Duramos semanas que en República Dominicana nadie conciliaba el sueño igual. Si tú te vas a un campo, te vas a una calle, te vas a un barrio, todo el mundo se vio afectado por esta tragedia. Yo lo que he traído es un poquito de resumen ejecutivo del 911, porque me parece que merece que se sepa cómo trabajó, pero Germán quería decir algo a propósito de lo que estoy comentando ahora. Sí, de paso de una vez. Yo solo quiero apuntar una cosa. Yo no creo que esté en el código ni nada de eso, pero la frase de Wilson Camacho dice, que resume todo a mi juicio, y lo conversaba con Claudio Acosta, tú sabes esa tertulia que se tiene en los pasillos, sobre cómo en un segundo le cambia la vida a una gente, a un empresario exitoso como Antonio Espaillá, por un descuido o por una ambición. ¿Cómo que no se puede suspender una fiesta? ¿Cómo que no se puede perder el dinerito de ese día? ¿Cómo que? Pero un hombre con todos los recursos del mundo. Entonces, Wilson Camacho usó una frase que aunque no está en el código, pero no sé qué figura sería esta, se llama absoluto desprecio por la vida humana. Absoluto desprecio por la vida humana, dice el Ministerio Público. Vamos a ver el código lamentable, bueno, te digo que lamentablemente, pero la realidad es que no pasa de 2 años de cárcel en caso que le apliquen la cárcel, que es casi seguro, y lo otro se está discutiendo, hay un debate entre los diputados de uno y otro lado sobre el alcance que podrían tener las demandas. Lamentablemente nada va a reponer la vida de estas personas, pero yo me quedo con esa frase, absoluto desprecio por la vida humana. Es como si no me importara que se fuña a todo el mundo, porque yo lo que quiero es hacer dinero. Pero tú sabes que esa decisión, por ejemplo, cuando le dicen a las 11 de la noche a esta señora Maribel, mire, vamos a suspender la fiesta, le sugiere Gregory, suspendamos la fiesta, que ya él estaba mirando el techo, se habían caído escombros y está todo ese informe. Probablemente ella ni siquiera estuviera pensando en el dinero, porque Gregory lo explica y dice, esa era una mujer que no tomaba decisiones, las más mínimas decisiones las tomaba el dueño. Entonces también esa es como una lección de la administración. Y Amelia hablaba ayer de esas administraciones a veces familiares, que hay que especializarse para tener esos niveles de responsabilidad. Yo no creo que ella estuviera pensando en la boletería del día, sino que era normal, la fiesta sigue, y él dijo que Dios nos acompañe.
Y todos los demás que se quedaron, que sabían que estaba cayendo escombros, porque algunos se quedaron aún a sabiendas, tenían un espíritu de seguridad, porque estaban con gente, que son gente que en un ambiente seguro. Allí no se llamaban problemas, nunca pensaron que el techo se iba a desplomar. Pero probablemente si esa gente tú la sientas en un colmadón de Guachupita y se cae algo del techo, salen para afuera corriendo. ¡Cuidado! Pero era en el Jet Set, que era el lugar como seguro que toda la vida han tenido. Por eso, nuestra seguridad es relativa. Y aún en los sitios donde los ricos van, comen y todo, y donde se sientan y todo, son tan frágiles la vida humana. Lo que ha demostrado aquí, que la fragilidad que nosotros estamos pensando siempre en los barrios, en los campos, a veces están con menos fragilidad de la que nosotros suponemos que es la de la zona urbana central, que se creen que están seguros, la gente cree que está segura porque esté. Esta ciudad lo demostró, hermano. La gente, aquí se llenaban las grandes torres, se llenaron de agua. Aquí hicieron, yo vi una torre hermosa, preciosa, que la gente va, y si para subir a tu casa tienen que pedirte porque tú no subes solo. Que cuando se dio la lluvia acá, el agua entró directo y todo eso se vuelve nada. Pues no recuerdo todos los carros todo de eso lujo se vuelve nada. Y todos los carros que se lujo. ahogaron ahí. Entonces, esto es una Fueron lección. muchos, sí. La gente que tiene dinero, la gente que puede planificar, la gente que tiene recursos en este país, piensa, nosotros estamos bien, los demás están jodidos y viven en la periferia. Nosotros estamos bien. Pero cuando aquí no se cumple la regla, afecta por igual al más menesteroso que al más alto encumbrado. ¿Cuánta gente con poder murió esa noche? ¿Cuánta gente que tiene niveles de decisión en entidades públicas importantes murió ese día? Este es un país donde el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional o de Santo Domingo descubren una falla en un edificio y no pueden obligar al propietario a que proceda, pero tampoco hay un mecanismo para que informe a otra autoridad. Se lo digo con conocimiento de causa. O sea, conozco casos, no es que me lo estoy inventando, no, que lo estoy pensando, lo estoy creyendo. Entonces tenemos que tener mecanismos para que cuando una autoridad detecte una falla, las otras se enteren, porque aquí lo que se notifica rápido, ¿saben lo que es? La tragedia. Cuando ocurre la tragedia, todas las líneas se activan, pero cuando es preventivo no se activa nada. Entonces, esta es una tragedia dura, pero que tiene que aprender todo el mundo, porque a veces uno habla de esto, y la gente que se cree segura, al final del día, no hay espacio seguro si aquí no hay supervisión, si aquí no hay reglas, si no se cumplen las reglas. Muchos se saltan las reglas. Y que si viene un policía, un bombero, alguien que es un raso, un cabo, le dice, ¿quién eres tú? Tú no sabes de quién yo soy hijo. Ese tú no sabes quién soy yo. Al final yo soy nadie cuando es el agua, cuando es la tragedia, cuando es un techo que se cae. Se cae sobre todo eso. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad y no sé, no he visto como un empeño serio en decir que aquí se va a revisar toda la legislación vigente con respecto a eso. Yo no he visto nada. Legisladores que se le ocurre hacer leyes. Aquí cuando el gobierno quiere aprobar un préstamo de un día para otro lo aprueba. ¿Por qué razón aquí el cabildo no tiene atribuciones de que el cabildo dé el permiso para hacer y después para si usted remodela y después ya el gobierno local no pinta nada? Tú vuelas de aquí, te vas a Puerto Rico. Y el MIBET solo te aprueba el plano y se finí. Tú te vas a muchos países nuestros, no voy a poner Puerto Rico que depende de la administración estadounidense, hay muchos países de América Latina, y tú entras hasta en un ascensor y tú tienes la revisión que se le ha hecho. Alguien fue y revisó eso. Pero me decía alguien, por ejemplo, hay revisiones que hacen hasta una paletería, y entonces en lugares así, porque asumen que esa persona que tiene poder, usted no tiene que revisarla, porque tú sabes, no vamos a ir a revisar. Esa es una lección muy triste, pero solo les comento del 911 para ir. Yo le mandé una foto, que fue esa fotografía captada por el 911 a la 1:34 de la mañana. Y otra fotografía, sí, las dos fotografías. Esa es la imagen, Germán, mira, que había a la 1:34 de la mañana, donde se percatan todos los escombros sobre la gente. El 911 recibió su primera llamada, la recibió, le voy a decir la hora, a las 12:44:57. Entra 12:44:57, o sea que eso fue esa hora. Al minuto te están llamando. A las 12:44:57 del martes 8 de abril del 2025, el 911 recibió la primera llamada reportando el colapso del techo del establecimiento. Recibió en total 102 llamadas y todas las personas recibieron atención médica y todo lo demás. El tiempo de respuesta, dice, la primera institución que respondió fue la Policía Nacional, que llegó al minuto 33 segundos al lugar de la tragedia
Al seguido al minuto, porque había una patrulla Una cerca. patrulla al lado. Sí, los Pero policías está siempre bien, están en está todas bien. partes. Seguido del DAET, el DAET, DAE, no me ponen DAET, bueno, 11 minutos 19 segundos. Seguido del cuerpo de bomberos, que llegó en 14 minutos con 14 segundos. Una vez coordinado y despachado todos los recursos, el sistema de atención de emergencia realizó el traspaso de mando al COE. Los recursos gestionados en los primeros 25 minutos fueron: las Fuerzas Armadas mandó 25 efectivos, los bomberos mandaron 8 unidades, la DGCET mandó 5 unidades más 4 grúas en esos primeros 25 minutos, la Policía Nacional mandó 5 unidades, Asistencia Vial mandó 2 unidades y llegaron 84 ambulancias. Ah, mira, lo del DAET es de las ambulancias. Dirección de Servicio de Atención a Emergencias Hospitalarias. Esos son que llegaron allí a los 11 minutos, llegó la primera ambulancia. Entonces, soporte del Sistema Nacional de Atención a Emergencia. El sistema brindó soporte continuo durante toda la operación. Voy a decirle lo que desplegó, porque es interesante. El despliegue de la unidad de drones para la inspección aérea, colaborando también iluminaron el área de operación con luminarias de drones, porque todo quedó oscuro. Entonces los trabajos se hicieron y esas luces que hay ahí en la fotografía de abajo son los drones. Tenemos drones que daban la luz. Dimensionando el área afectada, toma aérea para el plano y cuadrante de búsqueda. Pero esto me llamó la atención. Hicimos búsqueda de víctimas atrapadas utilizando cámaras térmicas. O sea, con cámaras térmicas buscaron a las víctimas. Evaluación estructural del área afectada, tomas de fotografía y video para evaluación del lugar y coordinación con los centros hospitalarios. El traslado. En coordinación con el 911, las ambulancias desplegadas realizaron 155 traslados hacia distintos centros de salud. Del total de traslados se documentaron 82 personas debidamente registradas y notificadas por las unidades del 911. El resto de los no trasladados fue reportado formalmente por unidades actuantes, por lo que no se dispone de registros adicionales. Los diagnósticos que se presentaron a continuación son de carácter preliminar y corresponden a evaluaciones realizadas por las unidades en el lugar del incidente. Yo tengo aquí una lista de las personas con los daños, pero identifico personas que después murieron, entonces yo creo que eso no debo tocarlo y no voy a referir nada de eso. Hay un informe completo, esta información tiene 36 páginas, solo quise decirle eso. Las acciones que ejecutó la Policía Nacional, se desplegaron 45 camionetas, 60 motocicletas de patrullaje preventivo, tanto en la zona cera como en los accesos viales adyacentes, garantizando la movilidad de los recursos y la preservación del tránsito. Recursos para el operativo, camiones 15, camionetas 45, motocicletas 60 y un personal 1.548. Me alegra. Cada una de las instituciones pone, perdóname Amelia, pero yo solo decirles, porque hay un informe, por ejemplo, del Cuerpo de Bomberos, que explica y pone sus fotografías, de las unidades de las ambulancias, las entidades complementarias, mucha organización. Aquí estoy mirando una cantidad importante de gente de diferentes ámbitos. Ellos lo fueron documentando, la DGCET también con los cuadrantes, la Cruz Roja, las donaciones de sangre, los posibles donantes, las carpas que instalaron, o sea, un informe bastante completo. Tú decías que te alegra, me imagino que la gestión de la... Conocer esos detalles, porque los dominicanos tenemos que reconocer que hemos avanzado en la atención a la emergencia. Esto fue un evento que no era previsible por parte de los organismos de emergencia. Otra cosa es lo que ocurría dentro del jet set y que hemos mencionado de forma reiterada, pero esto fue un evento que ocurrió de manera repentina en horas de la madrugada y vimos cómo se movilizaron todas esas instituciones dando respuesta de la forma más rápida posible para atender la necesidad de esos centenares de personas que quedaron sepultados bajo ese techo. Y digo que me gusta conocer esos detalles porque lo que tenemos es que abogar por preparar cada vez mejor a nuestros organismos de emergencia, pero también tenemos que reconocer cuando lo hacen bien, cuando demuestran que esas capacitaciones tienen sentido,
cuando vemos una escena como la que estuvimos todos observando, que estuvo en todo el momento controlado, hay muchas informaciones que el ciudadano común no conoce. Por ejemplo, en medio de la desesperación, aquellos que estaban sepultados bajo los escombros, pero que estaban con vida, obviamente querían ser sacados lo antes posible. Hoy en día que conocemos el peso que tenía ese techo encima, tal vez podemos comprender mejor por qué era tan difícil rescatar a los vivos y a los muertos, porque eran toneladas de peso, no solamente en el techo, en las estructuras que colgaban debajo y en lo que tenía encima ese techo, todo eso cayó sobre seres humanos. Entonces, toda esa operación de rescate hay que hacerla de forma coordinada, porque incluso he visto testimonios de algunos sobrevivientes que decían, movieron la viga con cuidado, porque cuando intentaban sacar a mi amiga, me lastimaban a mí. Entonces, la verdad que yo creo que tenemos que aprender a escuchar este tipo de reportes para conocer y reconocer toda esa gente, algunos de los cuales son empleados, en muchos casos con salarios muy bajos y se dedican a algunas de las situaciones más difíciles, pero también para nosotros aprender a comportarnos cuando esos organismos de emergencia toman acción para cuidarnos en las playas, en los balnearios, en las grandes vías, en los feriados, para que aprendamos a reconocer el valor que tiene el trabajo y la preparación de esta gente, que deberíamos, digamos que, aplaudir con más frecuencia. Y para terminar con el caso del Jet Set, quiero terminar con una nota un poco distinta, y es reconocer el esfuerzo que hacen un grupo de artistas de la República Dominicana para aplaudir la trayectoria de Rubí Pérez. Creo que no le hemos dedicado el tiempo suficiente para llamar la atención sobre ese evento y ese espectáculo que se va a realizar el próximo día 11 de julio en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. 27 artistas dominicanos harán un homenaje a la trayectoria inconfundiblemente inigualable de Rubí Pérez, ese gran artista que perdió la vida en esta tragedia. Un evento con la producción y dirección musical de Manuel Tejada, con la producción televisiva de Alberto Sayas, la producción artística de Aidita Selman y la producción ejecutiva de Eliezer Pérez. Unos 27 artistas, he dicho, vamos a ver si menciono algunos rápidamente. Mili Quesada, Olga Tañón, que viene desde Puerto Rico, Ramón Orlando, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Alex Bueno, Bonnie Cepeda, Amaury Gutiérrez, el cubano, Fran Seara, Toño Rosario, Eddie Herrera, Pavel Núñez, Peña Suazo, Sandy Gabriel, una cantidad de 27 artistas cantando más de 20 temas de Rubí Pérez el próximo 11 de julio para recordarlo con la alegría y con el talento que nos deleitó durante décadas a todos los dominicanos y que justo un par de semanas antes nos deleitaba con su voz en los últimos premios soberanos en los que participó y donde se reconoció una trayectoria de 40 años. Bueno, un saludo a esta hora de la mañana en sintonía del periodista Severo Rivera, y gracias que nos comparte, y así recordamos una nota que difundían ayer dos de los hijos de Rubí Pérez, a propósito de lo que dices, casi Ailén Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hija del señor Rubí Pérez, que se están presentando como querellantes en el proceso. Entonces es importante un texto del que dicen ellas por qué presentan la querella. Este es un proceso judicial que no nace del rencor ni del protagonismo. Surge de un duelo profundo, de una pérdida irreparable y de la necesidad de que en este país se enfrente una verdad incómoda. Hemos fallado como sociedad cuando el entretenimiento puede más que la vida y cuando el Estado no cumple su rol esencial de cuidar, fiscalizar y prevenir. A propósito de esta querella, como que ella misma califican como una herramienta legal, me compartía Félix Porte el texto de la ley con respecto a los ayuntamientos. Dice que sí, que los ayuntamientos tienen una función. Yo voy a dejar este texto acá, ahí, de la función fiscalizadora del ayuntamiento, porque nosotros vamos a tener a un ex juez que nos va a hablar sobre el rol del Estado. Ha trabajado mucho en el ámbito administrativo y yo creo que también es hora de poner cuál es el papel del Estado, porque si no mañana podría ocurrirnos algo igual si nos dicen que el Estado no puede hacer nada. Y nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar con nuestro invitado de esta mañana, vamos a ver el mundo entero con él. El doctor Eduardo Klinger estará con nosotros en el día de hoy
Precisamente él es el coordinador de la cátedra de Estudios Caribeños y secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. El mundo está en un momento convulso, lo hemos dicho, estamos muy pendientes de lo que está pasando a nivel local, pero tenemos que atender a lo que está pasando a nivel internacional. La decisión de Israel de bombardear Irán tendrá consecuencias a nivel global. ¿Qué está pasando allí? Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de Gaza, vamos a hablar del panorama internacional con nuestro invitado en el día de hoy. Este invitado estudió eso, porque hay mucha gente que pone a hablar en la red, no, todo el mundo es experto en algo. No, este es experto de verdad. O sea, con este experto de verdad. Nosotros vamos a hablar cuando hay muchísimos libros que tendríamos que leer todos. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, Amelia y Germán estarán en esta sesión. Yo con ustedes estaré de televidente.